esa tesis. Bueno, ¿te parece, Caro, que arranquemos entonces? Sin ningún problema, ¿Sí? cuando guste. Bien, ya que estamos todos puntuales. Bueno, Diego, buen día. Gracias a todos por la puntualidad, obviamente, por estar y por haber aceptado haber sido jurado de la tesis. Voy a tratar de mantener mi corazón afuera, porque es un gran placer tenerlo a todos ustedes y a Diego en este momento. Así que voy a ser bastante conciso, Diego. Tenés media hora. Seguramente a vos te podemos dar un poquito más. Pero bueno, ese es el tiempo. Están los jurados. Y una vez que termines, bueno, se abre el espacio para preguntas que solo pueden intervenir los jurados, ¿sí? Están tus directores también, excelentes también, así que nada, manos a la obra y después les pasamos algunos tips en términos de cómo sigue esto en función de la virtualidad y los papeles y ese tipo de cosas. Pero ahora concentrémonos en la presentación. Así que, bueno, adelante, todo tuyo. Bien. Comparto. Dale. Bueno, ahí se ve, ¿no? Yo lo veo perfecto, no sé los jurados, hacen seña de que sí, todos hacen seña. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos por haberse tomado el trabajo de leer, hacer comentarios sobre la tesis. Se titula Características de la investigación científica y tecnológica del sector agropecuario argentino, un análisis sobre trigo, maíz, soja y girasol. Comenzando, la humanidad, se tienen datos de la población mundial desde hace más o menos 12.000 años. Hace 12.000 años eran 4 millones de personas viviendo en este mundo y se mantuvo más o menos constante hasta hace aproximadamente 200 años en los que empezó un crecimiento exponencial de la población mundial y actualmente estamos alrededor de los 8 billones de personas. Algo similar sucedió en el PIB mundial, que el PIB resume la cantidad de bienes y servicios que se producen. Se mantuvo bastante similar desde hace muchos años, hasta hace aproximadamente 200 cuando empezó un crecimiento exponencial. Y eso derivó en un aumento del PIB per cápita. Hace 2.000 años vivíamos con aproximadamente $2 al mes de 1990 y actualmente estamos alrededor de los 7, 8 mil dólares por persona por año. Más o menos hace 200 años se dio ese crecimiento. No obstante, en el mundo, incluso del año cero, cuando se tienen registros, Angus Maddison fue el primero que estimó para el año cero cuál era el PBI mundial y una estimación de cuál era el PBI de cada uno de los países. Y ya se manifestaban muchas diferencias. China e India, al año cero, y durante la mayor parte de los años que se tienen registros, fueron los países más ricos del mundo. Y luego apareció Estados Unidos y toda la Europa occidental durante el siglo XX y actualmente China ha tenido un crecimiento. Pero bueno, se manifestaron y se manifiestan desde siempre esas diferencias entre países. Toda esa mejora económica también se puede ver, por ejemplo, en una mejora en la expectativa de vida del mundo. Hace 300 años, 250 años, la expectativa de vida era muy similar a lo que era en la Edad Media, por ejemplo, era alrededor de 30 años. Actualmente, el mundo tiene una expectativa de vida cercana a los 75 años, con diferencias entre regiones. Ese crecimiento del bienestar económico y en los indicadores de salud del mundo se puede conceptualizar desde las diferentes revoluciones que tuvo el mundo. Harari en el 2015 manifestó que según él habían existido 3 grandes revoluciones, o 4, junto con una bastante actual, en la historia del hombre. Particularmente a nosotros nos interesa
la revolución agrícola que ocurrió más o menos hace 12.000 años, lo que sucedió fue que la gente empezó a cultivar y en lugar de ser cazadores-recolectores pasaron a cultivar sus propios alimentos en un territorio en el que se establecieron. Y eso generó que existiera más alimento disponible y al mismo tiempo que las dietas fueran menos variadas, lo que significó un aumento bastante grande en la población en unos pocos años y la identificación con un hogar. Y hay bastantes cosas que se pueden argumentar acerca de la revolución agrícola, de hecho Harari lo dice, y la primera es que las dietas fueron menos variadas, entonces en realidad la calidad de vida de los hombres disminuyó bajo ese concepto. Sin embargo, ese aumento extraordinario de la población, por lo menos relativo que sucedió ahí, y la identificación con un hogar, significó que no existiera vuelta atrás. El concepto de no vuelta atrás dice que lo que habría que hacer lo que hubiera habido que hacer para volver a las dietas más variadas era matar gente. Y por lo tanto, el estilo de vida basado en la agricultura prosiguió. Otra de las grandes revoluciones fue la revolución científica hace aproximadamente 500 años. Y la revolución científica no fue más que generar y hacer evidente en la realidad el método racional de testeo de la realidad. Es decir, entender el mundo basado en evidencia, usar la razón para tratar de comprender a dónde vivimos. Entonces nosotros vamos durante la tesis, a charlar de la evolución de estas dos revoluciones entre la científica y la agrícola. Todo esto que vimos de la mejora del PIB mundial y de la mejora del PIB per cápita tiene que ver con la mejora de la productividad, lo que en economía se llama el cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico no es más ni menos que suplir las necesidades humanas a un menor precio relativo, es decir, hacer más con menos. Un ejemplo clásico es la ley de Moore, que lo que dice es que algo así como que el poder computacional que tenemos los seres humanos se duplica cada 2 años. Él lo manifestó en el 75 y esta es una escala logarítmica en el eje Y y lo que se ve sería el modelo ajustado en rojo y la verdad que se viene siguiendo bastante. Entonces, cada 2 años duplicamos la capacidad de los transistores en un mismo milímetro cuadrado. Esto era como se subía hace 60 años, algo que contenía 5 megabytes de información en un avión y actualmente tenemos en este chip 128 gigas. Un ejemplo más cercano a la agricultura puede ser la cantidad de bases que se pueden secuenciar de un genoma. Este es el ejemplo del humano, pero puede ser de cualquier especie, con $1 de costo. Y bueno, en los últimos 20 años se ha generado un crecimiento exponencial de esa producción. Otros ejemplos en la agricultura pueden ser cuánto rendimiento se obtiene o cuánta superficie se requiere para obtener el mismo rendimiento de maíz. Este es en Estados Unidos, en el 40 comparado con actualmente, ha reducido notablemente la necesidad de hectáreas. Y esto sería en Argentina, más o menos unas 5 veces. Esto se puede traducir, por ejemplo, de otra manera, esto lo hizo Abate, hizo un registro de cómo fue la evolución del precio de trigo a dólares constantes del 83, desde el 60 hasta hoy. Esa mejora de la productividad en Argentina en azul, en Estados Unidos en rojo, se traduce en un mayor acceso a los alimentos, en un menor costo por unidad de alimentos. Es decir, en el consumidor final impacta notablemente esta mejora de la productividad dada por el cambio tecnológico. Bueno, ese cambio tecnológico está basado, la conceptualización de Porter, en la innovación, en la generación de algo mejor, de una mejora. Los países más ricos son aquellos que más innovan y que más diferencian sus productos a través de la incorporación de conocimiento. Esto está basado en la investigación y el desarrollo. La actividad de investigación y desarrollo sería el trabajo creativo llevado a cabo de manera sistemática con el fin de incrementar el capital de conocimiento, incluyendo el conocimiento del ser humano, la cultura y la sociedad, y el uso de este capital de conocimiento para idear nuevas aplicaciones. En resumen, ese es el proceso organizado de creación, producción, difusión y aplicación de conocimiento. Eso es lo que tenemos como pregunta en esta tesis. ¿Cómo difiere entre países
la riqueza en conocimiento. Y bueno, este es un trabajo de King que muestra cómo los países difieren en su intensidad de riqueza, según él la definió, y cómo eso se asocia con la intensidad de cita de trabajo científico que tenía cada país. Un poco resumiendo, May dijo que, en un paper bastante clásico, que los países difieren tanto en la calidad como en la cantidad de conocimiento que generan medido a través de los trabajos científicos publicados. Entonces, Estados Unidos tenía alrededor del 40% de todos los papers que se habían generado en el mundo y el 50% de todas las citas. Y había diferencias, como se ve acá, en la proporción del PBI que se destinaba a investigación y desarrollo. Y generalmente los países que más destinaban su porcentaje del PBI eran aquellos que más trabajos científicos publicaban. En cuanto al sector agropecuario, también se pueden evidenciar diferencias en los sistemas de conocimiento que se resumen después en diferente productividad probablemente. Acá Otegi mostró cómo diferentes países los países diferían en su rendimiento por hectárea de maíz y en cuánto ganaban por año, que sería lo que está en el eje Y, de productividad en maíz. Y cuando lo pasaba a ganancias relativas, veía que había dos patrones, países que se ubicaban con diferentes ordenadas al origen, una similar pendiente, lo que podría estar manifestando diferencias en su capacidad de desarrollo o en su sistema de investigación. Martin, con otros, en el 2012 comparó el gasto en investigación y desarrollo de un país con la producción anual de artículos, observó una correlación positiva. Y acá a la derecha, lo que ella mostró fue la producción anual de artículos relativa del total de los principales países productores en comparación con la producción anual de granos. Y veía cierta correlación, pero había diferencias entre países. Algunos se ubicaban con más producción proporcional de granos, otros con más producción proporcional de conocimiento. Y en el 97 también mostró que la agricultura manifestaba diferencias entre países. Y los países que más producían y los que más calidad producían eran los países desarrollados, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido. Entonces surge una pregunta. ¿Qué pasó en el siglo XXI? Los datos son bastante viejos. Oesterheld, en el 2002 con otros, mostró también que dentro de Argentina existían diferencias entre organizaciones. Distingamos la diferencia entre una institución, que son las reglas de juego sobre las cuales jugamos todos, y una organización, que es un grupo de gente organizada para lograr un objetivo determinado. Entonces, las organizaciones, por ejemplo, la universidad, el CONICET, el INTA, generaban proporcionalmente distinto grado de conocimiento, distinta cantidad de conocimiento y distinto grado de colaboración entre ellos. Entonces, de nuevo, la pregunta fue cómo fue la colaboración interna e internacional de Argentina en el siglo XXI, quién produjo más y cuánto en cada cultivo, y si la apropiación del origen del conocimiento fue clara. Acá Oesterheld y otros pudieron determinar quién fue el que produjo ese conocimiento. Y por último, la acción humana se manifiesta a través del mercado, que no es más que el encuentro entre la demanda y la oferta. La conceptualización de esto es que toda oferta responde a una demanda y que la valoración la hace la demanda. La oferta lo único que hace es satisfacer las necesidades del prójimo, y aquel que tenga más éxito va a ser quien ofrezca más productos de mejor calidad a un menor precio relativo. Una forma de conceptualizar esto en el conocimiento es la que hizo Sagan en el 2013, por ejemplo. Estudió de manera bibliométrica cuáles eran las palabras o los términos que más se habían publicado asociando un término a un bien producido o un servicio. Entonces, las publicaciones relacionadas a las ciencias agropecuarias. Entonces estaban, por ejemplo, el nitrógeno, el maíz, la digestibilidad. McCallen, en ecología, lo que hizo fue manifestar el cambio de rango en los últimos años de los diferentes temas en las publicaciones de ecología. Entonces, por ejemplo, el desarrollo o la fisiología de plantas había disminuido relativamente y el cambio climático había sido el que más había aumentado. Entonces la pregunta que surge es ¿cuál fue la oferta disciplinaria y temática de Argentina? ¿Cómo cambió la oferta en el tiempo? ¿Y cuál es la demanda disciplinaria y temática del productor o del asesor? Este es el objetivo general, todos lo han leído, pero no hacemos más que caracterizar al sistema argentino de investigación científica y tecnológica agropecuaria.
Los objetivos específicos se derivan de diferentes preguntas. La cantidad y calidad de producción de conocimiento y de grano, si existió alguna relación entre ellas, si existió alguna relación con el área cosechada con el rendimiento. ¿Aumentó la producción de grano? ¿Se asoció ese aumento con la producción de conocimiento? ¿Cómo fue la oferta desde las organizaciones? ¿Y cómo fue la oferta desde las características del producto, las disciplinas y los temas? Y por último, ¿cómo fue la demanda? Particularmente los productores primarios y asesores de las características del producto. Viendo la relación entre la producción científica y de grano en los principales países productores, nos preguntamos cuánto gastan los países en línea agropecuaria si se relaciona con la producción de conocimiento, si la producción de grano y conocimiento se relacionan, y si las tasas de cambio de producción del conocimiento y de grano se relacionan. En este caso usamos diferentes bases de datos. Para la producción de grano, la de la FAO, con los 10 mayores productores por cultivo más Argentina. Para el gasto público en IED usamos datos de Pardi. Teníamos bastantes países para el 2011. Para la producción de conocimiento, 3 bases de datos con creciente restricción en la calidad de las publicaciones, lo que relacionamos con la calidad científica. Abstract, Scopus y aquellas revistas Scopus que están en el Science Citation Index. Los criterios fueron que en el nombre del cultivo existiera en el título, en el resumen o en las palabras clave, y detectar cuál fue el nombre del país en la afiliación del primer autor. Acá tenemos, en el eje Y tenemos las publicaciones anuales de cada abstract para 2012 y 2013, en el eje X el gasto en IDE agropecuario en 2011 para cada país. Y acá se ve la correlación positiva que existió entre las dos variables, y también se manifiestan que para un mismo nivel de gasto existieron diferencias entre países. Por ejemplo, China con la cruz produjo mucho más que Estados Unidos. Argentina, que está en rojo, se encontró más o menos en el grupo de países con menos gasto en idea agropecuaria, pero con una eficiencia en conversión de publicaciones promedio. Acá vemos la proporción de la producción científica, similar a lo que habíamos dicho con San Martín, en función de la proporción de la producción de grano para cada uno de los 4 cultivos. Y de nuevo, hay correlaciones positivas para trigo, maíz y soja, y no existió una correlación clara para girasol, pero se manifiestan países que en general están alineados alrededor de la línea 1 a 1, y otros países, por ejemplo Argentina en soja, que tienen un desalineamiento. Por ejemplo, Argentina produjo proporcionalmente mucho más grano que conocimiento. 20% de grano, 2% de conocimiento total de soja. Otros países, por ejemplo China, generalmente produjo más conocimiento que grano. Algo similar pasó con Estados Unidos. Esto se explica, dado que la producción de grano está explicada a través del área cosechada por el rendimiento por unidad de área, a través del área, es decir, lo que pasó con la producción se relacionó totalmente con lo que pasó con el área cosechada, que es lo que se muestra acá. Los patrones son muy similares. Y acá lo que vemos es cuál fue la producción científica relativa al máximo en función del rendimiento relativo al máximo. Y acá no pasó lo mismo que con las otras variables. Acá lo que sucedió fue que no hubo una asociación en absoluto en ninguno de los 4 cultivos. Argentina particularmente, en los 4 cultivos, tuvo mucho más rendimiento relativo que producción de conocimiento relativa. Luego, cuando nos preguntamos qué proporción de publicaciones tenía cada país en cada una de las bases de datos, obtuvimos esto. En oscuro se ve la proporción de publicaciones en cada abstract, es decir, en menor calidad, en intermedio en Scopus y en claro en el Science Citation Index. Y lo que vemos son algunas diferencias entre países. Centrémonos en trigo, por ejemplo. China tuvo una proporción muy grande de las publicaciones totales, alrededor del 25%, pero esa disminuyó a medida que aumentaba la calidad de las revistas. Estados Unidos, con una producción media similar, tuvo el comportamiento opuesto. Aumentó a medida que restringimos la calidad de las publicaciones. Y eso sucedió en todos los cultivos. Otros países similares a China fueron India, Brasil, Rusia, Ucrania,
y similares a Estados Unidos fueron Francia, Canadá, Australia. Argentina produjo muy poco conocimiento relativo, excepto en girasol, en el cual estuvo cuarta, pero creció su participación a medida que se restringió la calidad de las publicaciones. Es decir, produjo más conocimiento de mejor calidad que de peor calidad. Cuando vemos las citas por artículo, otra forma de evaluar la calidad, algo similar vimos. China, India, Rusia, Brasil tuvieron pocas citas por artículo. Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia, Canadá tuvieron muchas citas por artículo. Y Argentina generalmente se ubicó en una posición intermedia, excepto en girasol en la que estuvo tercero. Cuando vimos o tuvimos el objetivo de describir dinámicamente esto, lo que vimos fue la tasa de cambio relativa al rendimiento y cómo se correlacionó con la producción de grano. Esto podría estar cualquiera de los dos en los dos ejes, simplemente quisimos buscar correlaciones. Lo que vimos fue que la correlación en general para la mayoría de los países era positiva, excepto para soja, en la que los países aumentaron mucho la producción de grano y poco el rendimiento en comparación, es decir, aumentaron mucho el área. Argentina fue un caso. Pero en algunos cultivos hubo algunas cosas particulares. Por ejemplo, Argentina disminuyó notablemente su producción de grano de trigo, aumentó relativamente el rendimiento. En maíz, Ucrania aumentó mucho la producción de grano y no tanto el rendimiento, y algo similar pasó en algunos países para girasol. Entonces, lo que se puede ver es que en general el rendimiento acompaña a la producción, pero en particular muchas veces lo que explica la producción es el área. Y cuando vimos cómo se asociaban dinámicamente la proporción de artículos publicados de diferente calidad, lo que vimos era que en general también se alineaban y había una asociación positiva entre cuánto había cambiado la producción de conocimiento de baja o de mediana calidad, pero en general los países produjeron cada vez más artículos de mejor calidad que de peor calidad, y eso se ve porque la mayoría de los puntos están por encima de la línea 1 a 1. China, que está en la cruz, notablemente produjo cada vez más conocimiento de más calidad y sus tasas relativas fueron muy altas en proporción con otros países. Y Argentina se ubicó relativamente en torno a la línea 1 a 1 con algunas excepciones, por ejemplo, soja, en la que ahí aumentó más los artículos de peor calidad, o maíz los de mejor calidad. Y por último nos preguntamos, con una aproximación bastante vaga, pero una aproximación al fin, si se asociaban la investigación y la producción. Y acá se ve la tasa de cambio relativa, arriba del 0 sería aumentos, en función de las publicaciones en Cava Abstracts por año. Y bueno, en general, nosotros vimos que no había ningún tipo de asociación, pero por debajo de las 50 publicaciones por año se ubicaron todos los países que crecieron. Y cuando vimos cuáles eran esos países que habían aumentado muchísimo su área. Entonces, en resumen, lo que pudimos ver acá era que no existió una asociación clara entre la tasa de cambio de la producción y el nivel de conocimiento o la cantidad de conocimiento generado, pero que los países que menos publicaciones tenían eran aquellos que más aumentaron su área de cosecha. ¿Qué limitaciones teníamos con esto? Bueno, la medición de conocimiento. Nosotros, las publicaciones científicas fueron una unidad objetiva de medida de generación de conocimiento, y las citas de una publicación son el proxy de la calidad, y de hecho son una medición objetiva de la apreciación por el mercado del conocimiento generado, es decir, está orientado al cliente, porque alguien que lee una publicación y que la considera atractiva o útil, la cita. Sin embargo, existieron otras formas de publicación de conocimiento no abarcadas: las revistas técnicas sin revisión de pares, el contexto directo entre el generador y el utilizador, o viceversa. Y además no tuvimos en consideración el producto o el servicio, por ejemplo una semilla, como unidad portante del conocimiento, con el precio de intercambio como medio de comunicación e intermediación del valor. Eso no lo abarcamos. La productividad de la investigación y desarrollo también, nosotros la medimos en función de cómo aumentó el rendimiento o la producción. Pero algo interesante para ver, no me voy a detallar mucho esto, pero Herley en el 2014 hizo un resumen de cuál era la TIR de los diferentes
planes de investigación y desarrollo públicos publicados y vio que en general eran altísimas. Las tasas eran con una mediana de 40, una media de 70, el ratio beneficio-costo era muy alto. Pero sin embargo, Pardi había visto que proporcionalmente bajó mucho el gasto público en unidad agropecuaria en los últimos años. Y uno se podría preguntar por qué. Y bueno, la TIR puede ser cuestionada teóricamente porque lo que asume es que son retiros y reinversiones de los cash flows positivos anuales, lo que generalmente en los programas de investigación y desarrollo agropecuaria no sucede. Una propuesta de Herley fue hacer una TIR modificada, el que cambió esa tasa de retiros y reinversiones, y lo que obtuvo fueron tasas mucho más modestas, en torno al 10%, y él decía que esos retornos promedio eran similares a los del S&P 500 entre el 69 y el 2010, entonces que en realidad el incentivo para los gobiernos de invertir en esto capaz que no era tan alto, y era mejor invertirlo en la bolsa. Lema y Guillermo hace poco hicieron estas mismas estimaciones para el retorno del INTA, con muchos supuestos, pero bueno, la TIR modificada que uno podría pensar para el INTA es en torno al 9%. Esto nosotros no lo observamos en la tesis, pero no había que dejar de mencionar. Cuantificación de la oferta a nivel organizacional. Nos preguntamos cuánto y con qué países se colabora, si la autoría es fácilmente identificable, es decir, de alguna manera, a pesar de que son publicaciones, la apropiación de ese conocimiento, y cuánto producen las organizaciones argentinas y cuánto colaboran entre ellas. Usamos la base de datos de Scopus, con los autores de distintas organizaciones argentinas. Lo que observamos fue esto. Acá vamos a pasar cada uno de los cultivos y lo que quiero que se observe es que en todos los cultivos va a ser similar. Estados Unidos fue el principal colaborador de Argentina, seguido por España y ahí están algunos países, pero también está Brasil. En general, la mitad de las publicaciones fueron en coautoría con autores extranjeros, lo que relativamente en comparación al mundo es bastante alto. Maíz, Estados Unidos, Brasil, España, Francia. En soja, Estados Unidos, Brasil, España, Francia. En girasol, Estados Unidos, España, Alemania, Brasil, Francia. Cuando queríamos saber la identificación de las organizaciones, hicimos una minería de los datos de las publicaciones. Y lo que vimos era que, acá lo que vemos es cuántas organizaciones en el EGI se llamaron a sí mismas en los papers de una o más formas distintas. Lo que vimos es que había 175 organizaciones argentinas y que el 43% se llamaron más de una manera. Por ejemplo, el CONICET identificó con 35 formas distintas. La UBA 28, el INTA 24 y la Universidad Nacional de Mar del Plata 24. Entonces se puso de manifiesto que la apropiación del conocimiento no es tan clara. Cuando quisimos ver qué organizaciones produjeron conocimiento, acá tenemos el porcentaje del total de publicaciones, es decir, la participación, por las primeras 15 de organizaciones de cada país, de cada cultivo, y siempre el CONICET estuvo primero, la UBA o el INTA segundo, y la UBA o el INTA tercero. Y esto es la cantidad de publicaciones en coautoría. Cuando fuimos a la participación relativa como primer autor, lo que vimos es que la UBA subió un poco su participación y generalmente estaba segunda. Después siguieron las otras universidades nacionales, la SIC, la Comisión de Investigación de la Provincia de Buenos Aires, y algunas organizaciones como CREA, como Monsanto Argentino, Advanta o Nidera. Pero la participación de universidades privadas o de empresas fue muy menor. Finalmente, cuando quisimos ver la colaboración entre organizaciones centrales, similar a lo que había hecho Oesterheld, vimos que la principal asociación fue en todos los cultivos, esta que se ve acá, Universidad CONICET, seguido de la universidad por sí sola y después Universidad de INTA. La triple colaboración fue proporcionalmente menor. En maíz, en soja, Universidad CONICET, Universidad de INTA, y en girasol. Después cuando vimos que muchos autores tenían doble filiación, tanto pertenecían como a la universidad como al CONICET. ¿Qué limitaciones encontramos acá? Bueno, primero las comparaciones entre las organizaciones, nosotros le hicimos con reducción total.
Y la verdad que las organizaciones tienen diferente asignación presupuestaria, es muy asimétrica, sobre todo en el sector público, y eso puede haber impulsado las diferencias. Podría haber sido mejor evaluar la eficiencia del uso de esos fondos. Impuestos dirigidos a las investigaciones pueden tener diferentes retornos, por lo que vimos antes, de acuerdo a estructuras organizacionales diferentes, que manifiesten la capacidad de los actores de generar esos bienes. Y lo que sería interesante, como hizo Esther, sería evaluar esa eficiencia para cada organización para evidenciar casos y tratar de alinear organizaciones hacia mecanismos de incentivos, controles, estructuras organizacionales más eficientes. Y después también no tuvimos en cuenta la I+D privada en su conjunto. Fourier lo que vio, por ejemplo, es que entre el 79 y el 2006 en Estados Unidos aumentó muchísimo la inversión en investigación y desarrollo agropecuario, y que la principal fueron esta barra roja, semillas y biotecnología, o, por ejemplo, acá Pardi lo que vio es que proporcionalmente aumentó más la investigación y desarrollo privada que la pública. Y nosotros no tuvimos en cuenta esto. ¿Y por qué puede haber sido? Bueno, el sector privado genera conocimiento, es apropiable y es demandado por productores, y que se hace evidente a través de los bienes y los servicios que ofrece. Nosotros no evaluamos más que las publicaciones científicas. Y lo que vimos es que puede haber un desalineamiento de los incentivos respecto a la publicación científica. Sin embargo, las universidades privadas en Argentina generaron muy poca investigación. Y esto es algo llamativo, primero porque dentro del mercado de trabajo, un investigador es evaluado a través de la productividad que tiene de esos productos comercializables que son los papers. Y en segundo lugar, porque dentro del mercado académico a nivel mundial, los rankings de universidades se basan sobre todo en la capacidad de producción de conocimiento. Entonces, una universidad que produjo poco conocimiento está poco rankeada. Bueno, y además en Argentina existen experimentaciones adaptativas en redes productores, intercambios en congresos, redes de interacción público-privada que no tuvimos en cuenta. Y por ejemplo, acá UATEC, Sebastián Senesi, mostró que el 95% de la inversión en el mejoramiento genético de semillas en Argentina fue hecha por el sector privado, a través de la inversión en insumos, en estructura y en profesionales altamente capacitados, que no obstante fueron capacitados generalmente, previamente, mediante la producción de conocimiento científico, como la registramos acá. Pero bueno, estas cosas son cosas que deberían hacerse en un futuro. La caracterización disciplinar y temática de la oferta. Lo que nos preguntamos fue cuál fue la oferta disciplinaria y cuál fue la oferta temática. Usamos Scopus modificado por Simago. Simago lo que hace es clasificar por disciplinas los papers de Scopus. Acá vamos a tener poca información. La primera fue cuál fue la oferta disciplinaria. Acá lo que tenemos son las diferentes disciplinas por Simago. Tenemos el mundo en negro, la proporción, la participación porcentual, la tasa de cambio relativa para el siglo XXI. Y acá para Argentina lo mismo, en verde tenemos lo que creció más o participó más respecto al mundo, o en rojo lo que creció o participó menos. Y bueno, Argentina siguió el patrón general del mundo: ecología, la principal ciencia, horticultura, silvicultura, entomología, las que están abajo, y agronomía fue más o menos el 10%. Y Argentina generalmente, el mundo también mostró tasas de cambio relativas, cada vez se produjo más conocimiento, y las tasas fueron más o menos alrededor de un 8% anual. Cuando vimos la oferta temática, generamos estos mapas que lo que hacían era clusterizar palabras que estén en un mismo color, pertenecieron a un mismo clúster, entonces todas entre ellas generalmente coocurrieron los trabajos. Palabras que no pertenecieron a un mismo clúster pero están cerca, no coocurrieron con todas las palabras de los dos clústeres respectivamente, pero sí coocurrieron entre ellas. Por ejemplo, genotipo y resistencia no coocurrieron las dos con antesis, pero sí coocurrieron entre ellas. Y antesis coocurrieron generalmente con espiga, genotipo, gen, alelos, etc. Y bueno, acá están los clústeres para cada uno de los cultivos: trigo, 4 clústeres, adversidades,
fisiología y genética de rendimiento, manejo y rotaciones, calidad industrial y nutricional. Y bueno, generalmente las palabras acá que están en mayor tamaño son las que más sucedieron: suelo, nitrógeno, calidad, producto, propiedades, genes, enfermedades. Maíz, aquí están los 5 clusters: enfermedades y silo, fisiología molecular y calidad de grano, ecofisiología, manejo de cultivos, plagas y genética. Y las palabras que más ocurrieron: suelo, actividad, crecimiento, genes, híbridos, rendimiento. En soja, microorganismos, plagas y control, manejo y rotaciones, calidad de grano. Y las palabras: proteína, aceite, ácido, trigo, nitrógeno y todo lo que tiene que ver con los microorganismos. En girasol, genética y metabolismo, calidad de grano y aceite, ecofisiología del rendimiento, calidad y selección genética. Las palabras fueron proteína, genes, región, grano, temperatura, aceite. Entonces vemos más o menos que en cada uno de los cultivos se compartieron los clústeres. Los temas fueron bastante particulares por cultivo, pero generalmente tienen que ver con la calidad, el rendimiento en grano y algunas características, ya sea del mejoramiento genético o de las adversidades, de la caracterización de adversidades. Y en cuanto a la dinámica, vimos cuáles fueron los términos a través de una minería de datos pequeña, en un análisis estadístico, que más crecieron o menos crecieron. Los que más crecieron aparecen acá, y los que menos crecieron, o los que más disminuyeron, aparecen acá. Los únicos que pudimos detectar que disminuyeron estadísticamente fueron labranza convencional y hojas en trigo. Y en general, los que más crecieron tuvieron que ver ya sea con el rendimiento, con la genética o con las enfermedades, o con la genética de enfermedades, las cepas, o con la calidad de los productos. Por último, la caracterización de la demanda del conocimiento aplicado. ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Qué disciplinas y temas demandan los productores primarios y asesores técnicos argentinos? Nos centramos en esa pregunta en este último capítulo. Y lo que hicimos fue pedir la base de datos de agroconsultas online en Consultas Expertos entre el 2011 y 2019. Agroconsultas nos cedió su base de datos. Es una base de datos en la cual están consultas que están hechas directamente y hay un intercambio genuino entre oferta y demanda de conocimiento. Tuvimos 15.000 consultas, sobre todo en Argentina y sobre todo en las principales provincias productoras de grano. Y lo que hicimos fue subcategorizar todas las consultas con cada uno de los 4 cultivos. Terminamos con más o menos 7.000 consultas. Y esas 7.000 consultas volvimos a hacer minería de datos. Cada palabra la asociamos con un tema, limpiamos palabras, generamos los mapas de nuevo y las disciplinas fueron las disciplinas de las categorías dentro de cada cultivo en la cual la demanda directamente inserta su consulta. Entonces, por ejemplo, en trigo se podía elegir control de enfermedades. Eso es lo que se muestra acá, cuál fue la demanda disciplinaria. En los 4 cultivos predominaron el control de adversidades, seguido por la nutrición y la fertilización y por último ecofisiología y manejo. Pero el control de adversidades primó entre un 60 y un 80% las diferentes adversidades en conjunto en cada cultivo. Con diferencias entre cultivos. En trigo el control de enfermedades, seguido por las malezas. En los cultivos de grano, de verano, control de malezas. Maíz, soja y girasol. La verdad que manejo de cultivos, ecofisiología y lo que tiene que ver con nutrición fue proporcionalmente muchísimo menor consultado. Cuando vimos el número de consultas por tema, acá están las principales consultas, las 10 más consultadas, siempre la primera fue aplicar y también estuvieron muy consultadas control, dosis, glifosato, malezas y después herbicidas. Después hubo otra categoría que podría ser el lote, sembrar, el suelo, nitrógeno. Pero bueno, esas fueron las 2 principales ramas, lo que tiene que ver con control de adversidades y con nutrición del cultivo. Y la demanda temática la hicimos por cultivo, pero acá se lo muestro lo que resume a todos los cultivos.
detectamos 4 clústeres. Los clústeres se asociaron a temas o a disciplinas, pero también se asociaron a cultivos. Entonces, hay un clúster de control de plagas, pero se asoció a la soja, medidora, chinche. Un clúster de control de enfermedades, pero que se asoció al trigo, con síntomas, mancha amarilla, trigo cebada, y en el cual estuvo la palabra foto. Siempre se asociaba a una foto. Control de malezas, con maleza como la principal palabra que consultaron los productores o asesores técnicos y los expertos. Y por último, lo que resume manejo, ecofisiología, fertilización, todo junto. Y bueno, acá no quería dejar de llamar la atención por maleza, foto, síntoma, mancha, como la herramienta. Lo que principal se buscó a través de las consultas era la identificación de adversidades y de cómo controlarlas, asociando la posibilidad de, por un medio digital, mandar una foto y preguntarle al experto. ¿Qué limitaciones tuvo esto? Relacionadas a la caracterización de la demanda y el contacto oferta-demanda. Acá se puede ver a un asesor técnico asesorando a productores agropecuarios en el lote. Y entonces lo que yo quería remarcar acá es que solo se abordaron las demandas de productores y asesores técnicos, no de otros elementos de la cadena, por ejemplo, aguas arriba o aguas abajo. Que la metodología digital proporcionó abundante información. Probablemente igual fue no poco abarcativa, capaz limitadamente abarcativa, pero sobre todo dirigida a un segmento nada más de la demanda. Cuando uno seguramente haga una segmentación de los productores, seguramente reconozca que son productores con, por lo menos, acceso a información digital o conocimiento del manejo digital. Y por último, que el tipo de relación oferta-demanda se orientó a la solución de problemas sencillos. Tanto los problemas de mayor complejidad son reflejados a través de esta metodología con una consulta directa, pero sí en otras. Por ejemplo, CREA en el 2019 hizo una consulta también a productores y asesores, y lo que más se arrojó estuvo relacionado con las adversidades de los cultivos, pero no con la solución de cómo controlarlos en el corto plazo, sino cómo obtener sistemas de producción sustentables o alternativos o mejoradores. Entonces, una caracterización más profunda probablemente tenga que tener en cuenta otros elementos. Y finalmente, una iteración de resultados con el foco en Argentina. Voy a listar los principales descubrimientos de la tesis. Primero, la Argentina gasta poco en actividad agropecuaria, con una eficiencia promedio. La producción de conocimiento y de grano se alineó, con la excepción del cultivo de soja, el de mayor importancia económica, en el cual se desalineó muy llamativamente. Se produjo poco conocimiento, pero de alta calidad. Y la colaboración internacional fue intermedia alta en relación al mundo, principalmente con Estados Unidos, Brasil y España. Y muy poco con China, que fue aquel país con mayor crecimiento en todo este tiempo. Muchas organizaciones produjeron conocimiento, pero concentrado en muy pocas, y la identificación de las organizaciones para el mercado mundial de conocimiento fue muy errática. La oferta se centró en la ecofisiología orientada al rendimiento, en los suelos, las rotaciones, la calidad industrial y la genética de microorganismos. Y la demanda no se centró en esas cosas. Se centró en el uso de insumos para la protección y la fertilización de cultivos. Entonces, por lo menos en esta caracterización parcial que hicimos, la oferta no se alineó en general con la demanda, por lo menos para ese segmento del sistema. Bueno, y finalmente quiero agradecer. La tesis tardó mucho tiempo y finalmente llegó a su final. A Martín, a Evangelina, a todo el equipo de Agronegocios, Sebastián, Hernán, Mariano, Fer, Pame, Facu y Marcos, a mis compañeros de cursada, particularmente a mi grupo de trabajo, Josefina Arias, Rodri Echemendi y Mariano Traina de Vita. A los jurados, muchas gracias por tomarse la molestia de leer la tesis y escuchar la presentación. A Gustavo Madoni, que la verdad me dejó dedicar mucho tiempo dentro de mis estudios doctorales a terminar esta tesis. A Jorge Alperovich, a Mateo Colombo y a mis padres y hermanos por toda la compañía. Bueno, muchas gracias.
Excelente, Diego. Qué grande. Bueno, bien. Lo que no se puede por estos medios es aplaudir, pero bueno, vamos a hacer un sí, simbólico aplauso. En realidad sí, tenés razón, Jorge. Se puede, no tiene esa cosa que te sentís así estás ahí en apasionado. el. Bueno, claro, a mí me llega igual. Tuviste muy bien. Bueno, nada, ustedes, Jorge, Santi, Fede. Bueno, no sé, los caballeros cómo quieren hacer. ¿Me van a dar el espacio o todos hablamos en cualquier orden? No, ¿Me van a dar el privilegio? Creo que te damos el privilegio, sí. Son dos caballeros, aparte, los conozco a los dos, son dos caballeros, así que te van a dar el voy a poner más derechita a la cámara. Bueno, a ver, son varias cositas en realidad, para debatir con vos, Diego, y con el resto de los jurados. Lo primero, decirte que felicitarte por el trabajo y decirte que para mí personalmente fue una enorme alegría, honor, placer, etcétera, ser convocada y haber tenido la chance de sacarle un poquito el polvo a este tipo de actividades en mi vida y meterme. Me puse un fin de semana y con la idea disciplinada de, bueno, vamos a leer esto, pensando que iba a ser algo duro, y la verdad que fue un gusto. Por muchos aspectos, pero por uno en particular, que es que, y voy al punto, que es que este es un trabajo como de meta-análisis, ¿no? Nos sentamos a mirar qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen los investigadores, cómo publican, cómo esto se relaciona, y lo miramos lo mirás como desde otro lado, y me parece que es un aporte gigante, que no es mucho lo que se hace en este sentido. Uno está metido en lo que está haciendo y no toma distancia para ver lo que está haciendo. Esto va en esta dirección y es muy bueno. Después, está muy bien escrito el trabajo. Es un placer, a lo largo de todo el trabajo no encontré una coma, un punto, una S, una C mal puesta. Parece una tontería, no lo es, no lo es, y no es frecuente, así que felicitaciones por eso. Es claro, es metodológicamente correctísimo, y tiene 2 o 3 cosas que quiero especialmente señalar. La primera es que vos sos el primer tipo crítico en relación al alcance de las conclusiones que podés sacar sobre el trabajo que haces. O sea, vos todo el tiempo a lo largo del trabajo estás diciendo, con lo que vi puedo sacar esta conclusión, pero para tener una mirada completa me faltaría esto y aquello y lo otro, ¿no? Eso va construyendo un ambiente seguro para el lector y el evaluador, en el sentido de que no hay la pretensión de explicarlo todo con esta aproximación, sino que hay la pretensión de contestar 4 preguntas y acompañar metodológicamente. Y bueno, ahora vamos a seguramente entrar en detalle en qué es lo que no podés concluir sobre lo que viste o qué sé yo, pero vos sos el primero en decirlo. Así que eso a mí me dio todo, en el transcurso de todo el trabajo, como una serenidad de, bueno, ahora no va a querer decir con esto todo esto, bueno, pues no lo querés decir nunca, y es excelente. Eso me parece una cosa distintiva en este trabajo. A ver, estoy tratando de ir por las generalidades y después los voy a dejar comentar a mis colegas y por ahí vuelvo sobre las particularidades. Pero entonces, el tema interesantísimo, la escritura impecable, la aproximación muy sólida, y las consecuencias, las conclusiones se derivan de lo que podés concluir. Así que eso me parece súper interesante. Después yo quiero ir sobre algunas conversaciones más profundas sobre el tema soja y sobre el tema de la interacción público-privado, que son 2 cosas en las que me gustaría que nos metiéramos un poquito, y en el cómo seguimos para adelante con todo esto que vos mostrás. Por ahí van a venir las cosas, para que te queden por ahí. Y los dejo un poquito a Fede, a Santiago, a hacer sus comentarios para no monopolizar. Gracias, Jorge. Bueno, tomo la posta. Dale, Fede. En primer lugar, bueno, Diego, felicitarte por el trabajo. Me pareció muy, muy interesante el abordaje, por un lado,
destaco la claridad conceptual, es fácil o es llevadero llevar el hilo de la idea y la aproximación y lo que buscas con el trabajo. Destaco también, igual que Jorgelina, la facilidad de lectura, lo cual no es menor también. Me ha tocado leer a lo mejor a veces otros trabajos, no tengo gran experiencia, pero sí que te cuesta la redacción, algo que parece simple para quien tiene que leer, interpretar. Si no está bien redactado, tenés que volver a releer y bueno, es una complejidad, así que eso destaco también la correcta redacción, lo cual facilita la interpretación. De nuevo destaco los alcances de lo que vos querés concluir, ¿no? O sea, coincido también con Jorgelina en eso de nunca quisiste sacar conclusiones sobre cosas que vos mismos marcás como limitaciones del trabajo. Y respecto a mis consultas, como estímulo, más allá del trabajo, ahora me corro del trabajo, lo que me despierta es cómo seguimos con esto, ¿no? ¿Cómo se sigue? ¿Por qué? Porque ahí viene la cuestión de decir, bueno, dentro de los alcances, que eso lo voy a dejar para después también, como dijo Jorgelina, yo creo que hay, y ahí entro te adelanto algo para que vos después lo pienses y me des tu mirada. Hay seguramente mecanismos no formales de generación y difusión de conocimiento e información, principalmente en el agro argentino. Por lo menos yo estoy del otro lado, digamos, del mostrador, más que como usuario de conocimiento, más que como generador. Y como generador estoy en una etapa intermedia, porque tengo una empresa que hacemos ensayos y ese tipo de cosas, pero siempre más respondiendo a ese tipo de demandas, como vos mostrabas, de agroconsulta y no tanto a la generación dura de conocimiento formal, ¿no? Entonces, bueno, era un poco después el debate, o lo que te quería preguntar de tu mirada era más sobre ese foco que a lo mejor vos no hiciste tanto, pero bueno, que en función a esto que analizaste, que te despierta, qué importante o no es ese aporte de conocimiento no formal en el agro argentino. Y bueno, muchas gracias, Santiago. Inicialmente, en el año 2015, yo me acerqué a Evangelina y mi primera pregunta fue cómo hago para, en una tesis, mostrar ese intercambio, oferta-demanda no formal. De hecho, los estudios en la maestría se orientaban más hacia eso, en realidad. Y entonces mi deseo inicial fue ese. Lo que después encontré, sobre todo a la verdad con Martín, era la complejidad de resumirlo y sobre todo en una tesis, sobre todo cuando empecé a hacer otras cosas, de resumir esa interacción. Yo te la podría contar, pero no te la podría medir, o por lo menos por ahora no te la podría medir. Capaz lo que sí te podría decir es que hace 2 meses me contrataron de CREA y estoy en una región y estoy a cargo de la coordinación de toda la estrategia experimental de esa región. Y creo que de alguna manera, no sé si lo voy a medir, pero lo voy a hacer realidad ese vínculo. Y sobre Si todo voy no a lo aprender mediste, mucho yo. matamos, básicamente. Pero mi idea original era, por ejemplo, a través de grupos de productores. Mira, yo les digo la primera idea que hablamos con Martín, la primera de todas era, ¿por qué no hacemos focus group o por lo menos hacer entrevistas con gente que pertenezca a CREA, a Presid, a departamentos comerciales de las empresas, a productores que estén en las páginas amarillas y que nos digan que no tienen ningún tipo de interacción, tanto con asesoría formal como con grupos? Mi hipótesis inicial era que productores organizados aprenden más, aprenden mejor y producen mejor. Todo eso lo descartamos y pasamos a lo que ustedes leyeron, que yo estoy muy contento de haber hecho eso, pero creo que esa sería la forma metodológica. No sé si lo voy a medir yo, pero alguien lo mira. Creo que esa es la mejor respuesta que puedo dar. Gracias. Bueno,
Felicitaciones, Diego, y a los directores, porque la verdad que es un lujo el trabajo. No quiero repetir mucho con lo que ya dijeron Jorgelina y Santiago, porque coincido plenamente y en mi devolución así se refleja, digamos. Me parece, por sobre todas las cosas, que es un trabajo sumamente valioso, con un valor estratégico fundamental, que necesita ser continuado de alguna manera, para que se mantenga actualizado y para que vaya abordando otros elementos del ecosistema de generación de conocimiento y tecnología que explican un poco cómo y por qué ocurren las cosas en Argentina. Sobre todo para entender bien eso, nos permite proyectar en el desarrollo, en la innovación y en el desarrollo de una actividad que es crítica para la economía, la socioeconomía argentina. Así que a mí me hizo pensar mucho el trabajo, lo valoro también por eso. Mirada egocéntrica, pero creo que también es un poco el fin de las cosas que uno hace. Está muy bien escrito, todo lo que ya dijeron se lee bien, se lee fluido. Sos plenamente consciente de las limitaciones que tiene y eso eleva, digamos, el nivel de la discusión. Y no mucho más como cuestiones generales. Mis inquietudes tienen que ver simplemente con cómo, con cuestiones a futuro, con cómo abordar y mapear y cuantificar cosas que acá no pudieron ser abordadas o cuantificadas, como decíamos recién, y que ayudarían a completar el panorama para entender estratégicamente mejor este asunto e invertir más y mejor los recursos a futuro en pos de un agro más innovador. La paso, cierro la rueda si quieren y pasamos a la otra vuelta de cosas más específicas. Buenísimo, bien. Bueno, ahí voy, vámosla. A ver, primero, ¿está previsto publicar algo de esto? ¿O ya está publicado, etcétera? Esa es una pregunta. Sí está previsto publicarlo, de hecho, no sé si lo llamaría publicación, pero sí se va a hacer público. Federico fue editor de una edición de la revista Ciencia Hoy, en el cual resumimos, creo yo, bastante bien para un docente de secundaria lo que encontramos acá. No sé, el editor dirá, tuvo varias correcciones y ya volvió corregido. Y de hecho, agregamos algo, me parece, en eso. Tenía que ver con la parte que no vimos. Es decir, con esa interacción gris, difusa, entre personas Sí, que se hay genera. dos aspectos. Uno es ese y el otro es que las 4 cosas que son los outputs, las salidas fundamentales de tu trabajo, es importantísimo que determinados actores de la cadena lo conozcan, porque si no, mueren en este Zoom de nosotros 8. Y Sí. aunque no sea una publicación de altísimo nivel internacional, etcétera, sí perfectamente puede ser una comunicación de la característica que te guste. Por lo menos esta sería mi sugerencia. Pero nada, sin que pase por ningún referato de ninguna cosa si tenés ganas, pero no le prives a los que pueden estar interesados en tomar esto, de tenerlo ante los ojos para tomar decisiones. ¿Y en qué estoy pensando? Por ejemplo, la cadena de soja. Soja, la cadena de soja. La cadena de soja no le va a importar mucho si está en el Citation Index de no sé qué, pero sí va a mirar tu diagnóstico grosero en relación a la diferencia que es soja respecto de otros cultivos en esta cuestión. Alta producción, poca investigación. Hay aspectos que se caen de maduros del porqué, que es la imposibilidad de recuperar el valor puesto en soja de quienes invierten, etcétera, etcétera. Toda esta historia en la Argentina, la propiedad intelectual, etcétera, la conocemos, es una lástima que sea de esta manera. Pero aunque sea de esa forma, hay un montón de gente laburando en la cadena de soja que estaría impresionada de ver el dato y seguramente el dato le serviría para después darse vuelta y volver a las empresas privadas o a quien sea a decir, hey, tenemos que robustecer la investigación en este cultivo. Entonces, esa es una que pienso, ¿no? Cómo impactar en la cadena de soja. La otra que pienso es metodológica, es menor, pero para el análisis, cuando mostrás que las distintas instituciones son nombradas de manera diferente por todo el mundo, bueno, un llamamiento a muchachos, llamémosle uva a la uva, INTA al INTA, y de esta manera vamos a poder mostrar
resultado de nuestro trabajo más consistentemente, va a poder ser relevado por alguien como vos lo hizo, o por un curioso que se pone en las bases y hace lo mismo, y encuentra la misma nube confusa, el mismo ruido. Y el tipo que está en otra, va a encontrar ese ruido y va a seguir de largo, no va a hacer todo este análisis tuyo de, bueno, pero si esto se llamara del mismo modo que esto, entonces somos todos estos. Digo, pero vos lo encontraste, regalale a las personas que puedan tomar una acción correctiva la posibilidad de hacerlo. Entonces, mi incentivo es a mostrarlo y no necesariamente te exijas, ojalá te puedas exigir a hacer alguna publicación de altísimo impacto y con toda la complejidad del mundo, pero si no llegás a eso, o si llegás a eso, además, en paralelo, estaría buenísimo que vos pudieras comunicar esto, porque el tema de la soja, el tema de los nombres, el tema de cómo capturar esa cooperación público-privado de tal manera que haga honor a la realidad de lo que se investiga, que no se limita nada más a lo que está publicado, son 3 mensajes, esos 3, si te gusta, súper fuertes, que sería buenísimo que un montón de personas que tienen capacidad de impactar lo conozcan. Así que eso es como una invitación súper fuerte ahí. Con Jorgelina, respecto a eso que dijiste, o bueno, no sé cuándo va a salir publicado esto, pero bueno, supongo que hasta se lo podremos mandar a Lea. Todos No sé, nosotros, a todos Federico, nosotros en las pero compañías, en las áreas de I+D de las compañías, o sea, en las compañías privadas, no quiero monopolizar con esto, pero yo trabajo más o menos en el área de I+D en este momento en Bayer, hacemos investigación, publicamos algunas cosas, otras son de uso interno, qué sé yo, pero 2 cosas, la inversión en I+D es algo que nos preocupa, los números los miramos, los tomamos como referencia para tomar decisiones, los equipos cuando tienen que aumentar el tamaño de sus equipos o tratar de convocar gente, usan estos datos para ir a las casas matrices a pedir recursos. Entonces, si nosotros contáramos con elementos como estos, estaríamos mejor parados para plantearle a alguien en global, hey, miren lo que está pasando en soja acá, etcétera. O sea, nos das elementos para poder tomar decisiones que empujen en el lugar correcto. Clarísimo. Así que eso, somos usuarios de esa información. Y supongo que el ámbito público de generación de información también, y el INTA también, o sea, yo creo que sí. Todos. Y lo que estaba pensando, de hecho, es que esto es una opinión más personal, pero muchas veces, o sea, cuando vos salís a contar algo hacia el público en general, todo lo que tenga la palabra investigación científica al lado, no sé por qué, o capaz que sí sé por qué, porque cuando uno hace investigación científica sabe las extraordinarias limitaciones y que en realidad es más un arte que una verdad lo que hace. Pero no sé por qué, es como que lo cubre con un manto protector de lo que hace. Y para la cadena de la soja, decir que hace muy poca investigación científica, por lo menos publicado, está sacando ese manto protector de todas las cosas buenas que tiene. Y Sebas, por ejemplo, sacó un libro de la soja en el que estuvieron, la verdad que con Evangelina también como coautora, tuvieron todo el impacto económico, todo. Es un libro muy interesante, hace no sé cuándo fue, Sebas, 4 años, el valor de la cadena de la soja para la economía argentina. Y cuando después ven lo que yo relevé, es como que. Se deprimen. No sé si me deprime a mí, pero sí hacia el público es como. En realidad no se investiga nada, no sé. No tiene ese manto protector que ofrece la ciencia claro, detrás. se investiga poco en un cultivo del impacto de la soja. Exacto. Y donde por otro lado vos ahí mostrás que la investigas, noté alguna cosa que tenía que ver con el aumento, la mayor productividad asociada a la mayor expansión del área, pero no tanto a la productividad per se, si te seguí bien. Y bueno, y ahí te preguntás si ves, no te preguntas, ves con claridad que hay un terreno fértil para trabajar y que por ahí si nos sentamos a investigar y a trabajar en ese terreno fértil, podríamos aumentar aún más la productividad, más allá de la expansión del área agrícola, por la comprensión de lo que necesitamos comprender para avanzar. No sé, eso era una parte que me interesaba comentarte. La otra es lo de la cooperación público-privada. Yo creo que hay ahí un universo
que hay algunas cosas funcionando de este estilo, que tal vez tu trabajo tu trabajo y las fuentes no relevan, cuando uno revisa fuentes no lo puedes relevar, pero que hay algo, pero que es así en relación con todo lo que podemos hacer si entendemos finalmente que el mundo está cambiando de un mundo de creaciones individuales a un mundo de creaciones colectivas, y que esto o lo hacemos todos juntos, los públicos, los privados, los grandes, los chicos, o no llegamos, digamos, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones piensan de esta manera, que hasta en el interior de las empresas que salvajemente van por el peso, estamos entendiendo, eso se los cuento, y se están reformulando un montón de estrategias en este sentido, que solitos no, que solo maximizando beneficios no, porque se va a acotar la posibilidad de maximizar beneficios, además, no por altruistas, sino porque toparemos con un límite si nada más miramos lo individual, para seguir expandiendo. Entonces, la única manera de seguir expandiendo es sociabilizando beneficios, conocimiento, etc. Así que la punta de la colaboración público-privada es un camino como para levantar el punto ahí y salir corriendo para adelante y meterle, ¿no? Cada uno de nosotros desde el lugar en el que está trabajando. Y este trabajo a mí me gustó porque te va dejando, te deja la pelota ahí en la red, ¿no? Como para que la tomes y corras. Y me parece que es responsabilidad de todos nosotros esto, tuya, porque lo escribiste, hacete cargo, entonces compartí el conocimiento y publicalo y invita a los que tienen que tomar la posta, hacelo. Y nuestra, que estamos del otro lado, y digo nuestra, los jurados, porque tuvimos la suerte de estar involucrados, pero también nosotros, los que estamos haciendo por ahí I+D en las compañías, de encontrarnos con estos materiales y hacernos cargo también de la demanda y tratar de seguir avanzando en construcciones juntos, que hay un montón de ejemplos. La propia María está trabajando en un proyecto con un montón de otra gente de la facultad, con nosotros en cuestiones que tienen que ver con sustentabilidad y con tema de carbono y tal y cual, y está buenísimo eso, que sea un tema tan relevante en el que tenés una asociación público-privada consistente, pero eso se tiene que multiplicar por millones. Bueno, nada, ahora los dejo dar una vuelta a los chicos más y por ahí después me queda unita más. Bueno. Santi, me engancho un segundo si me dejas, porque quiero reforzar lo que decía Jorgelina. No lo tenía en mis notitas, pero me parece fundamental esto de hacer el delivery de los hallazgos. Pensando que el cliente es otro, quizás acá no es otro científico el que más valor le va a sacar a lo que generaron, sino un policy maker quizás, público o privado. Y ahí, yo no sé si te interpreté bien, Diego, lo que querías decir, pero las personas y las instituciones tienen su agenda, y esa agenda tiene una inercia, y lo que tenés que tratar es de romper, y va para, no solo mi aporte para Diego, sino para Martín y Evangelina. Hay que ver cómo entrar en esa inercia, cómo romperla eventualmente y hacer llegar. Vos podés dejar la bandeja con comida arriba de la mesa y que la venga a buscar el que quiera, o podés llevarla. Llevarla cuesta más, pero es más efectivo. Entonces, yo también te estimulo de alguna manera a que hagan llegar esto a ese público, ¿viste? Los que toman decisiones en el CONICET, presupuestarias, los que toman decisiones en INTA, los que toman las organizaciones multilaterales, las 3 o 4 que cocinan todo lo que tiene que ver con lo agro. Me refiero al BID, al ICA, al Banco Mundial, al FAO. Entonces, nada, digamos, hay que meterse, hay que ir a los codazos con respeto, digamos, por decirlo de alguna manera. Y aprovechando que estoy en el punto que yo marqué, lo refuerzo acá, pero de nuevo es más pensando a futuro, no tengo nada fuerte para marcar sobre lo que vi y leí. Es quizás hacia futuro, quien continúe esta línea, abordar el estudio desde un proceso que haya sido un hito, como por ejemplo recientemente el tema del maíz tardío, que lo vimos un poco en el artículo, o
o cual fuera, la siembra directa ya quedó quizás un poco antigua para esto, puede quizás ser más fácil para entender todos los eslabones que van desde la generación del conocimiento hasta el cambio masivo de decisiones en pos o con cierto beneficio, ¿no? Entonces, es estudiarlo más transversal que vertical, por decirlo de alguna manera, no sé si es ilustrativo lo que digo, pero quizás esa aproximación permite cualitativa y cuantitativamente la parte de generación de conocimiento de base o científico tiene la facilidad de que existen herramientas como las que vos usaste que tienen muy cuantificado todo, cantidad de paper, calidad, citas y demás. Eso no es tan posible en el resto de los eslabones, pero tampoco es infinito el universo ahí, ¿viste? Por ahí indagando un poco en las organizaciones intermedias de borde, tipo CREA, tipo APRESID, o tipo grupos que no están institucionalizados, pero que funcionan, con 4 o 5 también le puedes poner números a otros eslabones de la cadena que te ayuden a mirar todo el panorama o toda la cadena de valor del conocimiento y la tecnología. Así que eso, en resumen, es mirarlo desde un proceso y no desde uno de los eslabones que alimenta al proceso. Bueno, yo hago un comentario más, que también es un comentario, una reflexión que me surge a partir del estímulo de haber leído tu tesis y ahora tu presentación, que no tiene que ver con una pregunta hacia vos, sino una reflexión que te comparto, y creo que es lo interesante de tu trabajo, ¿no? Que despierta otras cosas que van más allá del trabajo. Primero, creo que es una felicitación de nuevo a vos y también a tus directores, en el sentido que creo que quienes estamos ahora, no es casualidad que quienes estemos tal vez en el jurado hoy, y no es por autorreferencia, sino somos justamente, mayormente no venimos del palo de la investigación dura, y vos estás haciendo un trabajo de relevar cómo fue ese I+D en la concepción, digamos, tradicional, para decirlo de alguna forma. Entonces, que estemos participando gente de asesores, gente de empresas que hacen I+D, gente vinculada a organizaciones como Apresidia CREA, creo que todo eso es también un mensaje que se está dando desde los directores y desde vos hacia, bueno, justamente este mayor vínculo. También creo que es un mérito de agronegocios, ¿no? De la UBA, como nexo. Justamente creo que agronegocios logra eso dentro de lo que es una institución como Facultad de Agronomía UBA, de decir, che, en cierta parte, mi paraguas agronegocio vincula eso y soy el nexo para ir a la ciencia dura, ir a la empresa, ir a las asociaciones intermedias, o sea, entender la cadena o entender el clúster. Entonces, creo que es un mérito de agronegocios. Y también es un mérito de la escuela para graduados, ¿no? Porque a mí me tocó estudiar también en la maestría de agronegocios, al principio, cuando se iniciaba, y siempre había esa pequeña, agronegocio como que era un bicho raro, ¿no? Dentro de lo que era el EPG. Y creo que esto que está mostrando vos y esta interacción que hoy estamos teniendo, creo que muestra un salto cualitativo, tanto para agronegocios como para el EPG, que ahora ya se vislumbra algo mucho más orgánico y mucho más de interacción genuina. Entonces, saludo esto y bueno, lo hago, Diego, a través de tu trabajo de tesis y de esta invitación que nos hace a quienes seamos tu jurado. Creo que también tiene que ver con ese acercamiento y creo que es un parte del crecimiento y una innovación organizacional más que trascendente. Y bueno, te repito, todo esto me lo despierta tu trabajo, que como dijeron los otros jurados, no tenemos observaciones para hacerte puntualmente el trabajo, y lo interesante de esto es que nos despierta y nos estimula a transmitir todo esto, ¿no? Bueno, Dieguito, vamos a ir, voy a tratar de ir, porque yo seguiría 3 horas debatiendo sobre estos temas, me apasiona, pero no es justo, porque vos estás en proceso de defensa y evaluación y tenemos que tomar conciencia de esto. Así que voy a tratar de ir cerrando. Primero, una cosa pequeñita que debía haber dicho al principio, pero no me la quiero guardar, es que hubo algo lindo que hiciste en la defensa, que fue que introdujiste algunas cosas
cosas novedosas en relación al texto. O sea, contaste el devenir del texto, pero agregaste cosas tanto en la intro como en el medio, lo cual nos hizo, a mí por lo menos me sorprendió porque empecé a ver cosas que no eran las que había visto y tiene que ver con la capacidad de comunicación. Por otro lado, el tema tiene su densidad y lo pudiste mostrar en 35 o 40 minutos con fluidez, pero digo, me sorprendiste con algunas cosas, eso es un buen recurso, keep doing. Sí, estuvo bien. Era una cosa menor, pero no me la quería olvidar. Y después, nada, ahora lo último, antes de despedirme formalmente y volver a felicitarte, es una reflexión sobre el asunto de la demanda de conocimiento, sobre control, aplicación, cómo matamos las cosas. Desesperada por todo eso, como desbordado el asunto, y por otro lado, la oferta bastante significativa, histórica, por lo menos en la Argentina que ha habido, de investigación en ecología y una mirada completamente diferente para la resolución de esos mismos problemas, ¿no? Entonces yo digo que soy una optimista incurable, es una pregunta abierta, pero me anotaba mientras leía una cosa, algo así como, ¿será la experiencia del fracaso, de la solución mágica, del veneno arriba de la plantita la que nos devuelva el valor o la que rejerarquice el valor de la mirada holística? ¿Cuándo vamos a dejar de pedir que venga algún mago con un liquidito a poner arriba y a resolver los problemas esos del control de las malezas, las adversidades y demás? A mí me parece que hay una punta por ese lado, que por lo menos las compañías que vendemos liquiditos estamos empezando a mirar las cosas definitivamente desde otro lugar y muchísimo más alineado con una mirada integral del agroecosistema y con cómo podemos traer esas soluciones más integradas, ¿no? Nada, y me quedé pensando en la analogía de la medicina, ¿no? Del paciente que va con un síntoma y quiere la cura mágica, y cómo hoy la sociedad toda se mueve hacia la búsqueda de formas de salud alternativas o complementarias al señor que te trae la droga ¿no? Y buscamos medicinas alternativas. Y pensaba que en esto de la demanda por controlar adversidades como la cura mágica, tal vez tendríamos que ver cómo juntamos cómo podemos pensar en articular una oferta que existe de una mirada que, por otro lado, para mí es la que sirve para resolver esto, para contestar a una demanda que te pregunta cuántos litros de esto le pongo. Bueno, nada, no, era para una reflexión al aire, no era capaz puedo que hacer me una respondieras reflexión eso, pero respecto a eso. No, puedo hacer una reflexión capaz respecto a eso. me encantaría. Pero la tengo que pensar un poco. Sí. Bueno, querido, acá está para pensar. No, que el otro día veía. Va sin nota, esto no va para la nota, digo igual. No sé si lo conocen al de Matrix. Sí. Hay un resumen, hay muchos videos de YouTube muy interesantes de él, porque es un tipo bastante peculiar, y mostraban la diferencia entre cómo contestaba él o cómo contestaban otros actores las preguntas, y el tipo siempre se toma 10 segundos para pensar y contesta. Entonces me parecía que tendría que hacer eso. No, me parece que, primero, es un sistema biológico, entonces no importa lo que hagamos, siempre va a cambiar. Digamos, algo nuevo va a aparecer. Algo nuevo va a aparecer incluso cuando encontremos la solución a esto. Entonces, algo nuevo va a haber que preguntarse y va a haber que aparecer. Obvio. Lo segundo que pensaba. Entonces, es lógico preguntarse esto y es lógico que vayamos hacia ese lado sabiendo que después cuando estemos en ese lado vamos a tener que ir a otro lado nuevo. Otra cosa interesante respecto a los liquiditos y eso, y es que, digamos, por ejemplo, la aspirina es ácido acetilsalicílico, si no me equivoco, que en realidad, digamos, se utilizaba, sale de las salicáceas naturalmente eso. Es un compuesto que se utilizaba hace 500 años para curar cosas. Entonces, seguramente haya nuevos compuestos, nuevos líquidos, todo. Yo de ninguna manera me negaría a introducirlo, no, yo sé que, digamos, ninguno de ustedes, no, pero más allá de eso.
sería tonto no introducirlo en un sistema, porque, o no pensar que es muy importante introducirlos en un sistema. Y porque ese es un reflejo, digamos, ya se han introducido, el tema es que se sintetizan ahora, no es tan loco pensar que hay que introducir cosas por más que parezcan artificiales. Y después, algo muy interesante me parece, primero que es un sistema gigante, recontra complejo, y una tesis de agronegocio de hace poco, que es la de Rafael Mayo, me pareció muy interesante abordado desde ese punto de vista, porque lo que él hacía era mostrar cómo, eh, no quiero pifiarla lo que mostró, pero lo que yo entiendo es que mostró cómo la legislación agraria, que no está actualizada, no se adaptó a las nuevas formas de producir y por lo tanto, esa legislación que prima sobre los elementos técnicos del sistema, eh, obliga o direcciona las cosas hacia, por ejemplo, un sistema con mayor impacto ambiental. Y eso Rafael Ujú. lo conceptualiza, él es Qué bueno, abogado, lo interesante. conceptualiza, lo muestra y es re interesante leerlo. Es un análisis muy distinto al que yo hice acá, pero, pero indirectamente muestra eso. Y, y me parece que entender esas complejidades del sistema son las que también te llevan a entender por qué la pregunta actual es esa y por qué en un futuro puede seguir siendo esa las mismas consultas, incluso a pesar de que Claro, de, lo que la consulta sí, la respuesta es, o sea, por dónde viene el abordaje de la respuesta, es lo que bien, me yo creo parece que que hay una luz para abordar esa pregunta con otro esquema Yo creo que mental. honestamente el esfuerzo que puede hacer uno desde la ciencia de los cultivos, desde la agronomía, desde la ecología, desde la interacción de todas esas, para ofrecer soluciones técnicas, puede llegar a ser vano, espero que no, pero puede llegar a ser vano si no se redireccionan todos los otros elementos del sistema, entendiendo cómo cambia el mundo, porque la legislación es muy vieja, Obvio, muy pero vieja. sí, pero tenemos que acompañar todos en ese Sí, sí, redireccionamiento, tal sin como vos duda. estás Ayer diciendo. Bueno, Matías Hermácora, por ejemplo, presentó todo el proyecto de rotaciones, intensificación sustentable, todo el impacto que ha tenido, que hace 10 años viene llegando en CREA Norte de Buenos Aires, y la verdad que es magnífico. ujú. Y surgieron un montón de preguntas en otra región CREA, y eso es lo que te ofrece esa comunicación de la investigación aplicada. Pero lo otro me Bueno, parece que también habría que hacerlo hacer el foco. muy bien, muchas gracias. Era la última reflexión. Ahora sí, es el final por mí. Muchas gracias, felicitaciones, Diego. Excelente trabajo. Muchas gracias. Y directores también. Un Muchas placer. gracias a todos. No sé los chicos si tienen más. Yo, una cortita más. Me preguntaba, Diego, por lo que aprendiste, pero más que nada por lo que seguramente pensaste mientras hacías la tesis, de cara a futuro, si vos tuvieses el poder de tomar decisiones respecto a arreglos institucionales y a prioridades de inversión, ¿qué harías? Una reflexión breve respecto a eso. Bajaría impuestos. ¿Cómo? Bajaría impuestos. Bajaría impuestos, sin dudas. ¿Por qué? En primer lugar, porque erosionan la capacidad del individuo, de cada uno, de tomar toda esta información que genera y orientarla, digamos, desde la base de la capacidad de cada uno. Y eso es algo de lo cual estoy totalmente convencido. Pero, Y en segundo lugar, lo que haría sería tratar de... Lo hemos charlado con Martín. Es increíble que no abunden las publicaciones de soja. Es algo que yo no entiendo tanto. Porque es. Y lo que creo que es que porque hay grupos de personas, no sé si es por el arreglo institucional, organizacional que se generó, hay grupos de personas que se esfuerzan en publicar en maíz, que se esfuerzan en publicar en trigo, y son como islas, lo hemos hablado con Martín, que nuclean gente, forman gente y publican. Y eso es lógico porque somos todas personas, pero no es tan tentador desde el punto de vista de una organización que redirecciona impuestos hacia supuestamente generar un sistema de publicaciones o un sistema de investigación. Y lo que me parece que trataría de hacer es, primero, las dos vías. Una, o decir, bueno, hagamos un relevamiento de los temas, como han hecho ustedes en la CREA, tratemos de
ver qué se demanda y tratar de orientar las publicaciones a eso. Esa es una primera opción. La segunda, que puede ser también útil. Hablemos con las personas que generaron esos grupos de trabajo. Por ejemplo, Lucas Borrase, que lo ha hecho con Martín hace poco, le dijo, ¿por qué no venís acá y me haces como una auditoría de mi grupo de investigación? Digamos, son las dos formas, o arrancar de decir yo veo la demanda y lo organizo institucionalmente, o al revés, veo dentro de la organización cuáles son las personas que están funcionando bien, cuáles son las personas, qué incentivos tienen esas personas, y trato de alinear los incentivos intraorganizacionales hacia lo que funcionaron con esas personas, como casos de éxito. Porque, y probablemente lo que te diga es que Daniel Miralles, no sé, tiene una pasión y una resolución personal, o Gustavo Madoni, o Mario Tei, o Martín, y que sea difícil detectar cuál es el incentivo real más allá de, no sé, Genético. una característica de personalidad. Pero bueno, por lo menos sería lo que yo ofrezco, porque la verdad que no es tan sencillo dentro de un sistema de investigación que está bastante enclaustrado, desarrollar un mecanismo de incentivos y controles. Yo tengo que tomar esa decisión, por ejemplo, de acá a 2 años, a un año, cuando me doctore. ¿Qué hago? Y la única, digamos, realmente la única razón que yo tengo como incentivo para seguir dentro del sistema es que me llevo bien con Gustavo Madoni y que trabajo bien con él y que y me gusta ir a trabajar. No es menor Digamos, que te guste ir a trabajar, no, te es que divertís ese es con el Gustavo. incentivo, realmente, ahora estoy hablando de algo muy personal que tengo. Y no sé si esa es la mejor forma para que un sistema de investigación funcione. Porque es duro investigar, ¿eh? Pero, entonces, o voy a la demanda y le pregunto qué necesitan y trato de articular un sistema orientado hacia esa demanda, incluso que sea una demanda a largo plazo, futura, o voy adentro del sistema de los actores que están funcionando y me pregunto cómo es que hacen, qué es lo que hacen y trato de explicarlo. No creo que haya Lo que, mucha otra opción. a ver, yo te escucho, esto ya se convirtió en cualquier cosa, una sesión de coaching, no sé cuánto, pero yo te escucho hablar, leo el trabajo que haces, conozco lo que haces, esto ahora tuve la oportunidad de conocerlo y además lo que haces por tu doctorado y lo que entiendo es que vos y personas como vos tienen un rol protagónico en esta cuestión, que es la de hacer de puentes entre espacios, ¿sabes? Entre el espacio académico más puro, donde hay ciertas personas, las que describiste recién, que están inmersas en esa lógica, y otros espacios en los que vos también te movés con relativa comodidad y que hacen otros aportes y vos podés tener de alguna manera la posibilidad de conectar unos con otros. Después habrá que ver cómo, de qué forma, pero yo pienso que es ineludible como profesional para vos la responsabilidad esa de conectar mundos. Lo hagas con el sueldo puesto en el mundo A o el sueldo puesto en el mundo B, es irrelevante en realidad, pero sería una lástima que no cumplieras esa función, decidas seguir el resto de la vida profesional donde decidas hacerlo. Espero poder seguir dando clases, lo único, eso no depende de mí ya. Sí, depende de vos. ¿Cómo no depender de vos? Yo no dejé de dar clases prácticamente nunca y hace 20 años que me fui de la facultad y de una manera o de otra, más o menos. Ahora, por ejemplo, le fui infiel a la UBA y estoy colaborando en la Universidad Nacional de Rosario con un posgrado en producción de semillas, qué sé yo, y haciendo cosas ahí, de ratitos robados cuando puedo, pero es un vicio personal que no pienso abandonar. De acuerdo. Mm. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Diego. Creo que a los efectos de cerrar esto, en algún momento nos vamos a tener o ustedes se van a tener que ir un ratito, trabajamos nosotros y volvemos, como es Exactamente, Sebas, Jorge, exactamente. Ahora se tienen que ir Diego, Martín y Diego, y Martín quedamos y nosotros tres. Evangelina, sí. Y Ok. quedamos los que no nombré, digamos, ¿sí? Los que no nombré, Así quedamos que, acá, trabajamos en el dictamen y en un ratito los convocamos de vuelta para, vos les avisás exactamente, para volver a leérselos. exactamente. Mirá el teléfono, Diego. Bueno, dale. Eso, miren el WhatsApp. Pero, Gracias. Diego, quédate pendiente de la compu. Así te mando un mail y te volvés a conectar al mismo. Perfecto. Dale. Gracias, Caro. Gracias, Martín, Buenísimo. gracias. Voy a dejar de grabar. Así, Muy bien. Me avisan, yo miro el mail. Te aviso, Martín, te aviso.